Listo. Bueno, entonces buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestra tercera charla de este módulo de hombro. El día de hoy nos acompaña el doctor Jaime Valeta, es médico general recién egresado de la Universidad de los Andes y un ex interno selectivo de ortopedia de la Fundación Santa Fe. Entonces, el día de hoy nos va a hablar específicamente sobre cómo reconocer las rupturas del manguito rotador imagenológicamente. Entonces, doctor Jaime, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Andrés, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Súper. Bueno, entonces, como bien lo dijiste, esta es una charla de internos para internos. También sirve para estudiantes, en verdad, para cualquier tipo de persona en formación de medicina. No es muy larga, entonces creo que vamos a tener un poquito de tiempo extra por si necesitan resolver alguna duda. Y se llama Hay una ruptura del manguito rotador. Inicialmente esta charla fue ideada porque notamos que con frecuencia los estudiantes de medicina no sabían cómo identificar las lesiones del manguito rotador rápidamente. Es más, no sabían cómo leer una resonancia de hombro. Entonces, esto fue lo que propusimos para esta charla. La charla fue, la charla fue presentada inicialmente en el curso de Shouldering, que fue el curso de internos para internos, como les decía, se llevó a cabo el 27 de noviembre del año pasado. Aquí en la foto de la derecha ven un poco del equipo al final de la conferencia. Entonces, el contenido, vamos a hacer una breve introducción, vamos a explicar cómo es la resonancia magnética en el manguito rotador, cómo se evalúan las proyecciones, las tres proyecciones, coronal, sagital y axial, un pequeño caso clínico para integrar un poco y los mensajes para llevar a casa. Listo. Entonces, las lesiones del manguito rotador son fácilmente una de las patologías más frecuentes del hombro. Se estima que aproximadamente el 70% de todos los pacientes que tienen cualquier tipo de lesión de hombro tienen por lo menos un tipo de lesión de el manguito rotador asociada. Este tipo de lesiones son multifactoriales, pueden ser traumáticas, pueden ser degenerativas, que ambas se comportan de una manera diferente. Las traumáticas tienden a hacer una evolución mucho más rápida versus las degenerativas, pero ambas tienen una degeneración progresiva. La evaluación del manguito rotador cuando tenemos nuestros pacientes es una cosa muy importante cuando estamos haciendo la evaluación de los pacientes con problemas en los hombros, y van a ser críticas para la toma de decisiones para el tratamiento de nuestros pacientes, bien sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Entonces, la resonancia en el manguito rotador, todos saben, es una imagen diagnóstica que va a dar tres diferentes planos para nuestra práctica clínica. Existen diferentes secuencias para que ustedes piensen en el hombro, y lo que tienen que tener en cuenta es que a maneras generales, en la secuencia de T1, el líquido se va a ver oscuro, y en la secuencia de T2, el líquido se va a ver claro. ¿Por qué es importante esto? Porque la inflamación se va a ver como líquido. Es decir, cuando ustedes vean una resonancia y vean una mayor captación, vean más blanco, van a ver zonas más blancas de inflamación, pues. Entonces, en la T2 vamos a tener también una proyección sin saturación grasa o con saturación grasa. Esto porque es importante, porque con la saturación grasa se elimina la grasa que se capta también más blanco, y vamos a ver la inflamación con mayor facilidad, que pues más adelante vamos a ver en las imágenes. Entonces, las proyecciones que vamos a revisar son las coronal, la sagital y la axial. Nosotros siempre estamos acostumbrados a pensar en las proyecciones frontal o coronal, como la que ven ahí en rojo. A ver si alcanzo a señalar acá. Eso. Entonces, acá en rojo, esta es la que siempre conocemos como la coronal o la frontal. La sagital siempre la vemos así, y la transversa o axial la vemos de esta forma. Para el hombro, en la resonancia magnética, no va a ser tan así como estas imágenes. Entonces, lo que vemos al lado izquierdo es una toma
de un hombro desde una forma transversa, un corte transverso. Y lo importante acá es que el sagital se llama oblicuo sagital porque se basa en todo el plano de la glenoides. Y la coronal va a estar en un ángulo perpendicular a ese plano de la sagital. Listo. Entonces, y para hablar un poco más de ciencia con respecto a todo esto, uy, perdonen. Em, Este es una revisión sistemática y un metaanálisis que fue publicado en el British Journal of Sports Medicine en el 2015, en el cual evaluaban los diferentes tipos de imágenes diagnósticas, evaluaban el ultrasonido, la resonancia y la artrografía, perdón, con resonancia magnética en el hombro. Y con respecto a la resonancia magnética en lesiones del manguito rotador, hablaban de que las lesiones completas en la resonancia magnética tenían una sensibilidad de aproximadamente el 90, de 0.90. Y la especificidad era de 0.93. Mientras que las lesiones parciales, miren cómo baja la sensibilidad, está en 0.67 con la especificidad de 0.94. Nos dice que es una especificidad bastante similar en ambos casos cuando se comparan las lesiones completas versus parciales. Sin embargo, la sensibilidad sí cambia de una manera importante. Entonces, ¿cómo evaluar las proyecciones? Inicialmente, lo que queremos hacer con cómo evaluarlas es tener una forma sistemática y siempre saber que tengo que evaluar esto de tal forma para que no perdamos el orden y no se nos pasen cosas por alto. Entonces, la forma que nosotros lo hacemos, o lo hacen los doctores en la fundación, es iniciar por una serie coronal con una T2, idealmente con supresión grasa. Cuando iniciamos con esta proyección, lo primero que vamos a ver es esto. De pronto no es muy familiar para todos, pero vamos a ir desglosándolo. Esta es la parte más anterior del hombro. ¿Cómo sabemos eso? Por una serie de estructuras. Lo que vemos más arriba es la clavícula. Más abajo podemos empezar a ver la apófisis coracoide y lo que vemos, este tejido muscular que se ve como que se empieza a poner un poco más oscuro hacia lateral, vendría siendo el músculo subescapular, toda la parte más anterior del hombro. Si nos vamos un poco más hacia posterior, más o menos una línea media, nos encontramos con estructuras que de pronto son un poco más fáciles de reconocer. Vemos estructuras óseas como lo es la articulación acromioclavicular, vemos el húmero y cómo se articula con la glenoides. Toda la superficie de la glenoides que se articula con el húmero va a ser pues el labrum, que aquí se ve en naranja. La parte más superior va a ser el músculo supraespinoso, el tendón del supraespinoso. Y acá hacia lateral, lo que vamos a ver es la porción larga del bíceps. Si nos vamos aún más hacia posterior, vemos aún todavía el húmero, vemos el acromion y vemos de pronto otros músculos que no son tan fáciles de reconocer. Sin embargo, ya son estructuras también del manguito rotador. El que ven más hacia superior es el infraespinoso y más hacia inferior es el teres menor. Esto lo pueden reconocer un poco con este surco que se alcanza a identificar acá. Entonces, para las proyecciones sagital hay diferentes formas de verlo. Esta va a ser una, ahorita le explico otra. Entonces, lo primero que se van a encontrar va a ser esto. Uno probablemente no identifique nada, no sabe hacia dónde es anterior, no sabe hacia dónde es posterior, pero vamos a ir viendo. Entonces, acá ya empezamos a ver estructuras, lo que veíamos acá probablemente solamente era el deltoides. Y acá ya empezamos a ver diferentes surcos. Esto que se alcanza a pronunciar acá es la tuberosidad mayor y el supraespinoso que se alcanza a ver acá. Y nos vamos un poco más hacia medial, se alcanzan a ver más estructuras todavía.
la porción larga del bíceps, cómo se articula acá por la corredera bicipital, el trocánter menor, el tendón del subescapular, el tendón del supraespinoso y ya. Entonces acá ya sabemos que probablemente la parte anterior va a ser hacia la izquierda, la parte posterior va a ser hacia la derecha. Acá, cuando estamos más hacia medial, ya encontramos más estructuras. Entonces, vemos todo el húmero, vemos el acromion y las estructuras del manguito rotador que las vamos a colorear de nuevo. Aquí está el músculo, el tendón del subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el teres menor, acá un poco más hacia posterior. Si nos vamos más hacia medial, esta es una toma muy importante. Ahorita les cuento por qué. Todavía vemos la clavícula, la Y de la escápula y las estructuras del manguito rotador. Este sería el subescapular, supraespinoso, el infraespinoso y el teres menor. Esta es una toma muy importante porque cuando hay degeneración de los músculos, cuando hay, perdón, hay una lesión crónica, los músculos empiezan a degenerar y empieza a haber un proceso que se llama infiltración grasa. Los músculos se van dañando y la grasa empieza a infiltrarse en todo el músculo. Y así se alcanzan a ver otras imágenes de cómo se va volviendo más pequeño el músculo en la medida que se va atrofiando. Hay clasificaciones como la clasificación de Gutalier que estadifican todo esto. Y por último, la toma axial. Aquí estamos viendo, en la imagen de la izquierda, estamos viendo una toma desde más superior y nos vamos a ir hacia más inferior. Aquí es difícil encontrar algo, pero aquí empezamos a encontrar estructuras. Aquí vemos cómo se va mostrando la clavícula, la articulación acromioclavicular. Y aquí ya empezamos a ver las estructuras del manguito rotador. Vemos la cabeza del húmero, vemos la coracoides y vemos ya el músculo supraespinoso y con su tendón. Vamos más hacia inferior y encontramos más estructuras todavía. Seguimos viendo la cabeza humeral, la glenoides, la apófisis coracoides. Vemos el labrum más superior y vemos ahora el músculo infraespinoso con su tendón. Y si nos vamos más hacia inferior, vemos todavía la cabeza humeral articulándose con la glenoides, el labrum un poco más inferior, la porción larga del bíceps, y vemos acá otras estructuras que son diferentes. Esta vez sería el subescapular en la parte más anterior y el teres menor en la parte más posterior. Ahora, vamos a hacer un caso clínico. La idea es para que integren cómo se vería, cómo se presentaría un paciente con una lesión de el manguito rotador. Entonces, es una paciente femenina de 74 años de edad, quien consulta por primera vez por cuadro de aproximadamente 4 meses de evolución, consistente en dolor en su hombro izquierdo, que aparece con el movimiento, particularmente por la noche. El dolor limita el sueño y afecta sus actividades de la vida cotidiana. Adicionalmente, tiene dificultad para levantar su brazo por encima del hombro. Como antecedentes de ama de casa, es diestra, está casada, sufre de hipotiroidismo y toma levotiroxina 50 microgramos al día en ayunas. Al examen físico tiene un hombro izquierdo sin lesiones cutáneas, con arcos de movilidad, una elevación de 90 grados, una rotación externa de 50 grados, rotación interna de hasta T11, y con las pruebas específicas tiene un EMTICAN test positivo, un Berhog test positivo y un Speed test positivo. Estas son las imágenes que encontramos. Recordemos entonces T2 con supresión grasa. En la foto de la izquierda, en la imagen de la izquierda, pues vemos que hay una captación de estas imágenes blancas. Todo esto, ¿se acuerdan que les decía al principio? Esto va a ser inflamación. Y acá, en la imagen de la derecha, vemos cómo el tendón de lo que vendría siendo el supraespinoso
tiene esta mayor captación, que sería una ruptura del tendón. Si vemos otras proyecciones, acá vemos otra proyección, vemos el surco del supraespinoso acá también con una mayor captación, y vemos como en la imagen de la derecha empieza a haber una mayor cantidad de grasa del supraespinoso. En la axial vemos también la mayor captación del supraespinoso y también un poco de captación del tendón del bíceps. Eso es como una manera general de ver cómo sería una lesión clásica o pues digamos muy tradicional del supraespinoso. Así llegaría el paciente y así se verían las lesiones, que son digamos las más comunes de todas las lesiones del manguito rotador. Entonces, como mensajes para llevar a casa, es recordar que las lesiones del manguito rotador son absolutamente frecuentes. En la consulta de hombro van a llegar todos los días, y recordar que la resonancia magnética siempre va a ser útil para tanto como el diagnóstico como definir el manejo. Y vamos a evaluar las tres proyecciones, que son la coronal, la sagital y la axial. Estas son la bibliografía, y no sé si tengan alguna pregunta con respecto a este tema. Yo tengo una duda, Jaime. Muchas Cuéntame. gracias, primero que todo, Sí, por señor. la presentación. ¿En algún caso se haría una resonancia con contraste? Y normalmente no mandamos resonancia con contraste. Eso usualmente lo queremos cuando hay otro tipo de patologías. En lesiones laborales pueda que tenga mayor utilidad, pero solamente cuando sospechamos una lesión del manguito rotador, principalmente mandamos una resonancia, debería ser suficiente. Entiendo, gracias. ¿Alguna otra duda, preguntas al respecto? David. David tiene alzada la mano. Listo. Listo. Jaime, muchas gracias por la presentación. Muy claro todo. Yo tenía, pues, de pronto una duda en cuanto en la imagen, en la T2 con supresión grasa, Sí, señor. se ve en la que vimos ahorita, entonces la inflamación la veíamos, o sea, así blanca. Mi Sí, duda señor. era, esta sería más una lesión como crónica, pensaría yo, porque no. Sí, señor. Entonces mi duda es, en las lesiones, digamos, agudas, traumáticas, ¿también se vería algo así similar o cómo se vería en ese caso? Entonces sí, digamos ahí lo importante es lo que hablen con el paciente. Normalmente se va a ver algo similar, incluso puede que haya disminución de la inflamación, pero va a haber de todas formas líquido en el espacio donde debe correr el tendón. Lo que diferencia de las lesiones, digamos, traumáticas agudas, es la evolución. Va a ser una evolución que, digamos, 2 o 3 meses el paciente va a estar bastante mal versus un desgarro en un paciente crónico por debilitamiento del tendón. Sí, señor. Pero la imagen debería ser similar. Lo que vas a ver es Listo. la discontinuidad del cuerpo del tendón. Mm, ok, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, si no hay más preguntas, pues nada, muchísimas gracias de verdad, doctor Jaime, a los que estuvieron presentes. Muy ilustrativa y en verdad es esto que sea concisa ayuda mucho pues a que uno pueda revisarlo después, por razón por la cual vamos a estar subiendo pues la charla al canal de YouTube que acabamos de crear para que lo puedan revisar cuando quieran. Y adicionalmente, pues ya la siguiente semana estaríamos terminando las charlas de hombro, del módulo de hombro.
para que estén pendientes cuál es el siguiente módulo y cuál va a ser la charla de la siguiente semana. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Con todo gusto, súper. Muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Entonces nos vemos la otra semana.